Estamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Vamos con nuestra siguiente entrevista. En medio de la creciente tensión social que atraviesa el país, marcada por la eliminación del subsidio al diésel y los conflictos por proyectos mineros en zonas de recarga hídrica, ¿la gobernabilidad del país está a prueba? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Juan Manuel Fuertes, es ex viceministro de Gobernabilidad. Juan Manuel, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Gis, para usted y su audiencia. Usted cuéntenos qué opina desde su experiencia de gobernabilidad, cómo los principales... ¿Cómo puede ver los principales errores, digamos, o aciertos también comunicacionales que ha tenido el gobierno al anunciar y ejecutar la eliminación del subsidio al diésel? A ver, en contexto, el tema de la gobernabilidad no es sino las dificultades mayores o menores que tiene un gobernante para la toma y la aplicación de sus decisiones. Porque haga o no haga cualesquiera autoridad, siempre está sujeta a la crítica, al escrutinio de la ciudadanía y particularmente de los principales actores sociales, políticos, que tienen incidencia en cada tema específico. Y entonces hay una relación inversa. Mientras menos dificultades tenga para aplicar sus decisiones el gobernante, hay mayor gobernabilidad. Y al revés, mientras más dificultades se presenten, hay que señalar que tiene menos gobernabilidad. Y la gobernabilidad está sujeta a varios aspectos. Al tema del que se trate, al escenario político, social, y por supuesto en esto también es fundamental la condición que en el momento que toma la decisión el gobernante tienen los adversarios de esas medidas. Y entonces lo que le corresponde a quien ejerce el gobierno, reconociendo ese escenario, ese entorno y las características específicas de quienes pueden ser sus opositores o detractores, es diseñar una estrategia y aplicar esa estrategia. La estrategia, por supuesto, que en términos globales es política y uno de sus componentes es el comunicacional. Uh-huh. Digamos que lo que se ha demostrado en el país a propósito de estas medidas relacionadas con el incremento del precio de los combustibles por la eliminación parcial o total de los subsidios, nos ha demostrado que mandatarios que aplicaron esa medida en periodos pasados no tuvieron una estrategia o esa estrategia no estuvo bien diseñada. ¿Usted cree que este gobierno ha tenido una buena estrategia y que incluso ha sido bien comunicada? Mira, en términos generales, Gis, hay que reconocer al gobierno del presidente Noboa que, por un lado, en lo programático sí se caracteriza por la improvisación, porque es evidente que no se trata de asuntos que los tuvo previstos con anterioridad, sino que conforme avanza el tiempo y se presentan las circunstancias, va planteándolos. Pero eso no obsta también admitir, porque se puede verificar, que en la mayoría de los casos la estrategia política que ha adoptado para implementar esas decisiones improvisadas, sin lugar a dudas que le ha resultado básicamente eficaz. Me parece que es un error lo que hizo con el tema de la oposición en Cuenca a este proyecto minero, porque era obvio que analizando la temperatura más que política, social que el tema generaba ya en el austro, era una locura oponerse a esa posición que ya no era de un sector en particular, sino generalizada de la ciudadanía. Pero bueno, dejando de lado eso, hay que reconocer que en otros aspectos, incluido incluso este episodio del asalto a la Embajada de México para capturarlo o recapturarlo al ex vicepresidente Glass,
en la antesala de una consulta popular nos demuestra que sí hay un diseño estratégico que desde luego en el caso de esta medida de eliminación parcial del subsidio al diésel también la ha aplicado con eficacia, reconociendo sin embargo, y la condición de los actores de oposición. Sin embargo, hoy por hoy hay algunos sectores en donde se registran movilizaciones sociales, bloqueos y la tensión política tras la decisión se siente, ¿no? La tensión política. ¿Cómo ve usted por ese lado la capacidad del gobierno para mantenerse frente a esa reacción que ha tenido? Usted dice que no ha sido tanto como en años anteriores, que han hecho exactamente lo mismo. ¿Se está haciendo bien los canales de diálogo? ¿Se lo están manejando de buena manera? ¿O hay riesgos de que pueda escalar? Si bien ahora es menor a lo que hemos visto en otras ocasiones, en otros gobiernos, ¿puede escalar a un conflicto mayor? A ver, en la espiral del conflicto tiene algunas gradas que van en ascenso. Uh-huh. Es inicialmente un problema, eso puede pasar a ser conflicto, el conflicto derivar en crisis y la crisis terminar en caos. Desde luego que medidas como las que nos estamos refiriendo siempre generan tensión y el mérito de la estrategia política que aplique el gobernante se lo puede uno evaluar en la medida que no permite el escalamiento del conflicto hasta el nivel de la crisis. Uh-huh. Contrariamente, cuando recapitulamos lo que aconteció en octubre del 2019 con el expresidente Moreno o en junio del 2022 con el expresidente Lasso, allí verificamos que el problema no solo que llegó al nivel del conflicto, no solo que se instituyó en la grada de la crisis, sino que desembocó en el caos con un grave riesgo de colapso para esos gobiernos. En el momento actual, considerando esta jerarquía en la escala del conflicto, básicamente digamos que se ha mantenido en un problema y en algunos lugares en específico esto ha llegado a la grada del conflicto. Y creo también, y me parece que hay que acotar algo que usted dijo al inicio, Juan Manuel, porque si bien es cierto, usted mencionó algo importante, el tema del momento que vivimos, el tema de cómo actúan los líderes de oposición en este momento frente a la decisión tomada por el gobierno actual. Y al parecer siento que no hay un líder de oposición que pueda plantearse firme y al que la comunidad, la sociedad en sí pueda seguirle, como estaba, por ejemplo, Leonidas Issa posicionado en ese entonces, digamos, tanto en el 19 como en el 22, en donde en ambos gobiernos tenía una mayor fuerza para este tipo de protestas en contra de una decisión como la eliminación de los subsidios. A ver, en términos generales, el presidente Noboa no tiene una oposición consistente. Uh-huh. Digo en términos generales porque en la Asamblea usted y todos podemos constatar que existen dos fuerzas, el oficialismo y el correísmo. El asunto es que el correísmo está enfrascado con un repertorio exclusivamente vinculado con la revisión de los casos judiciales de sus principales protagonistas, a lo que se ha sumado uh-huh. esta un poco caricaturesca tesis del fraude en la segunda vuelta electoral. Por sobre eso no se percibe que haya una agenda temática que tenga que ver con el país. Por lo tanto, digamos, el presidente Noboa no tiene una oposición política real, tiene una oposición política numérica, pero no una oposición política real en la Asamblea. Pero el asunto que tiene que ver con este levantamiento parcial al subsidio del diésel no se dirime en la Asamblea. Esto tendría que resolverse en la calle, por así decirlo. Y desde luego que, como usted señala, comparativamente los momentos no solo son distintos en el tiempo, sino también en las condiciones. Uh-huh. E incluso sobre este particular, le digo por experiencia propia, cuando yo estuve prestando mis servicios en el gobierno del presidente Lasso, tenía a mi cargo los problemas de gobernabilidad relacionados con los sectores sociales, particularmente con el movimiento indígena. Y en el análisis y en la evaluación que realizamos, teníamos claro que, reconociendo que el movimiento indígena en sus medidas de hecho tiene asimismo 3 niveles de complejidad: la movilización, el paro y el levantamiento,
Ellos en esa época no estaban en condiciones de hacer un levantamiento. Sí, habíamos proyectado que podían llegar a hacer un paro como efectivamente hicieron en octubre del 2021. Recuerde usted, Gis, que fue a propósito de que en ese periodo existía una subida gradual en el precio de la gasolina por las bandas que estaban establecidas, que nos hicieron un paro al finalizar el mes de octubre. Coincidió que luego venía el feriado por el 2 de noviembre y la independencia de Cuenca, y como estaba tan debilitada esa medida, de hecho, se pronunciaron diciendo que iban a reposar por el feriado y que luego regresarían. No regresaron. En junio del 2022 se produce el levantamiento indígena como consecuencia de una imprudencia del presidente de la República cuando ordena el encarcelamiento del presidente de la CONAIE, del señor Leonidas Issa. Ese rato, no existiendo condiciones, generó el propio presidente Lazo un levantamiento. Pero no entonces, en resumen, estaríamos frente a un momento distinto, pero también que el gobierno, podríamos decir que sí se ha anticipado a las reacciones y se ha preparado como Estado para responder con legitimidad y eficiencia a lo que podría pasar, un estallido social, frente a esta decisión. Bueno, el escenario es distinto, las condiciones son más favorables para el gobierno por las limitaciones, más que limitaciones, incluso el descenso que han tenido varios sectores y actores sociales en sus espacios, en su aceptación. Y esto ha sido debidamente aprovechado con criterio estratégico. Usted está señalando precisamente una de las características de las modalidades que utiliza el presidente, que no lo vemos solo en este caso, lo vimos, por ejemplo, cuando el anuncio de la desvinculación de servidores públicos por millares, que es el de la sorpresa y de la celeridad. En otras palabras, no le permite al oponente que conozca oportunamente qué es lo que va a pasar, por lo tanto no puede prepararse. Le agarra como una suerte de temblor o de terremoto a la mitad de la noche, en pijama, sin capacidad de reaccionar, y eso indudablemente juega en favor de una consolidación de las decisiones del gobierno. De ahí que, reitero, reconociendo que hay mucha improvisación en lo que tiene que ver con el programa de gobierno, en la aplicación estratégica hay que admitir que indudablemente se maneja con bastante eficacia. Bueno, habría que ver cómo transcurre el tiempo. Esperemos que se solucione, que no hayan estallidos más fuertes de lo que ya hemos visto frente a este tema, y veremos cómo va evolucionando el camino, ¿no? Yo le agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado. A usted y a la audiencia por habernos escuchado. Una buena tarde. Nos acompañó Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad. Notimundo a la carta.